los pastores que se apacientan a sí mismos, de los pastores que se dicen a sí mismos, bueno, tengo una iglesia grande, estoy cómodo, estoy bien, y que se olvidan de las ovejas, sino que ellos mismos se reconfortan, ellos mismos se hacen sentir bien a sí mismos y se olvidan de las descarriadas, dice, las ovejas que ya no se congregan, de los que ya no aparecen, de los que ya no se les ve, de los que el enemigo los ha alcanzado, el cazador, y los está destruyendo. Pero qué privilegio, mi hermano, es poder apacentar al rebaño del Señor, porque algo que usted debe entender es que usted le pertenece a Dios, hermano. Usted le pertenece a Cristo. Cristo es Él es su dueño, hermano, ¿sí? Él es su dueño. Usted le pertenece a Él. El salmista David decía: yo no puedo permitir que un lobo o un oso agarren a una ovejita y se la lleven, dice, sino que yo le sigo y hasta matarlo, dice, al oso y al lobo, y tengo que recuperar la oveja, decía el salmista David. ¿Por qué? Porque no son mías, decía, le pertenecen a mi Padre. Es la figura del buen pastor. Y qué hermoso es, hermano, yo quiero que usted piense en esto, qué hermoso es que usted se pueda congregar y usted pueda ver a su hermano una vez más antes de la venida del Señor. Y una vez más podamos aprender algo que nos lleve a nosotros un escaloncito más a la estatura de Cristo, hermano. Porque esa es la meta de nosotros, amén. Esa es nuestra meta. Entonces, qué gran privilegio es que una vez más podamos reunirnos, hermano. ¿Lo ve usted así o no lo ve así? ¿O se congrega por congregarse nada más? Por acallar la conciencia. ¿O usted cuando va al culto usted dice: es una oportunidad más, aleluya, gracias Dios, porque me das una vez más, una oportunidad más para poder yo ser formado, para alcanzar estatura? Amén. Porque algo que tú tienes que alcanzar en esta tierra es no solo salvación. ¿Cuántos son salvos? Levante la mano el que cree ser salvo. Levante su mano, levante por fe, hermano. Si usted ha creído en Cristo, levante su mano. Ahora, eso no lo es todo. Hay que alcanzar estatura. Hay que alcanzar porte. Repita conmigo: estatura. ¿Sí? Hay que alcanzar porte, hermano. Si usted no alcanza estatura, si usted no alcanza porte, eso significa que usted no está vestido para las bodas. Acuérdense que la parábola dice que hubo un hombre en las bodas, en la fiesta, y el dueño de la fiesta dice que lo miró y le preguntó: ¿por qué tú no estás vestido como se debe estar vestido para la fiesta? ¿Y qué dijo este hombre? Y no sabía que había que estar vestido. Sáquenlo, dijo, sáquenlo de aquí, échenlo a las tinieblas, porque nadie puede entrar si no está vestido para las bodas. ¿Y de qué nos habla eso, hermano? Nos habla de preparación. Diga conmigo: prepararse, instruirse, crecer. ¿Ah? La fe tiene que llevarnos a nosotros a un crecimiento. Si tu fe no te lleva a un crecimiento, entonces eso no sirve, eso no es fe. Porque desde el día en que tú te convertiste, desde el día en que tú aceptaste al Señor, ¿cuánto has crecido tú? Mediten, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto nos hemos desarrollado? Acuérdense que cuando nosotros recibimos al Señor, siendo ¿qué? Niños espirituales. Pero déjame decirte una cosa: el Señor no va a venir por niños espirituales. Y el Señor Jesucristo, ¿cuántos se quieren ir a la boda del Cordero? El Señor Jesucristo no se va a casar con una niña. Escuchen. El Señor Jesucristo se va a casar con una mujer madura, una mujer desarrollada. Es tipo de la iglesia. No vaya a pensar que las bodas del Cordero son como las bodas de aquí de la tierra. Es una figura nada más. Pero nosotros, cuando vayamos al reino de los cielos, tenemos que
Encronizarnos con Cristo, ser uno solo con Él, formar parte de Cristo y reinar con Cristo. Pero si tú no has alcanzado estatura, no has alcanzado madurez, eso significa que estás niño. No vas a poder entrar. Porque el Señor no se va a casar con una niña, no se va a casar con niños espirituales. El Señor se va a casar con una mujer madura, con una mujer desarrollada. Entonces examina tú cuánto has crecido desde el día en que tú te convertiste al Señor. No te estoy preguntando cuántos versículos te aprendiste. Te estoy preguntando cuánto fruto tú has dado para el Señor. No solo cuánto fruto has dado, cuánto tú le conoces al Señor. ¿Sabes lo que a Él le agrada? ¿Sabes lo que a Él le desagrada? ¿Tienes por malo lo que Él tiene por malo y tienes por agradable y bueno lo que Él tiene por agradable y bueno? Esa es la pregunta que tú debes hacerte. ¿Cuánto yo le conozco? ¿Cuánto yo sé? Acuérdese de los 7 espíritus de Jehová, de los que habla Isaías. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? A ver, iglesia, los 7 espíritus de Jehová. Por lo menos los 3 primeros que son los fundamentales que la iglesia debería tener. Espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová y espíritu de sabiduría. Que los 7 espíritus de Jehová vienen a ser el mismo Espíritu Santo, pero son los espíritus que deben moverse en la iglesia, hermano, el espíritu del Señor. Y esos son los frutos que debe dar el cristiano. De cuando tú te convertiste a donde tú estás ahora, ¿cuántos años han pasado? Desde cuando tú te convertiste. Yo sé que hay aquí algunos que recién se convirtieron del catolicismo, están conociendo la palabra. Nada más que eso, hermano. Están conociendo la misma palabra que cuando eran católicos tenían en su casa y nunca la leían. Ahora la están leyendo y la están conociendo. Esa es la única diferencia. Y al conocer la verdad, pues la verdad nos hace libres. Y empezamos a hacer lo que a Dios le agrada y empezamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Es así de fácil, hermano. Pero ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto has crecido? Porque hoy día vamos a hablar de la fe que salva, de la fe que sana y de la fe que cumple los deseos del corazón de los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen deseos en su corazón? ¿Cuántos le están orando al Señor por algo, hermano? Marquito, ayúdeme con las hojitas para las peticiones. Marquito va a pasar unas hojitas y usted va a poner una petición ahí o sus peticiones y vamos a orar al finalizar. Porque usted debe entender algo, hermano. Usted está siguiendo a un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? Usted no está siguiendo, hermano, a una imagen, a un estatua, hermano, que aunque tiene oídos no oye, dice la palabra. Usted está sirviendo a un Dios todopoderoso. Y hoy día nomás yo le oraba al Señor y le decía: Padre, ayúdame a verte como realmente tú eres, porque mi humanidad limitada no me deja entenderte, Señor, entender tu grandeza, tu poderío. Ayúdame, le decía, Señor, a verte. Y esa debe ser la oración de la iglesia, hermano. Ayúdame a verte como tú eres realmente, porque venimos, mi hermano, de una tradición a la cual queremos encajar a Dios. Y eso es lo que a Dios le aborrece de la idolatría, hermano. Que tú quieras ponerle a Dios en un muñeco y quieras compararle con algo de la creación, cuando Dios no se compara con nada creado. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés le pregunta: ¿en nombre de quién voy? Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Yo no tengo comparación. Yo no puedo decirte: miras así como ese, o en nombre de ese, o para que tú me entiendas te voy a dar algo así. Una imagen, una estatua, para que tú me entiendas de quién soy yo. El Señor le dijo: yo soy el que soy, porque yo no tengo comparación, no hay creación que pueda imitar al Creador. Amén. Nada, absolutamente nada en la creación que pueda imitar al Creador. Y eso es lo que a Dios le enoja, eso es lo que a Dios le disgusta. Que el ser humano quiera encajar a algo de Dios, o a Dios quiera encajarlo en algo y quiera compararlo con algo de la creación, y Dios no se compara con nada, hermano.
Por eso que cuando usted entra a la iglesia, usted no va a ver una imagen, una estatua, aunque en muchas iglesias evangélicas, déjenme decirle que ya están usando estatuas, están utilizando imágenes. Sí, déjenme decirle, hermano. Por eso es necesario que usted se prepare, hermano, para que usted no caiga en ese tipo de ritualismos. ¿Eh? Usted debe tener cuidado, hermano, de que Dios no depende de la creación. Diga conmigo, Dios no depende de la creación. Ahora diga, a Dios no le puedo comparar con la creación, porque Dios es creador, hermano. Amén. Él no tiene comparación. Así que si a usted alguna vez le invitan a una iglesia y usted se da cuenta que tienen un árbol de Navidad o tienen imágenes por ahí, usted sálgase de ahí, hermano, porque esos son altares paganos. Son altares paganos y eso no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, hermano. Absolutamente nada. Amén. Aunque se llame iglesia evangélica. Ayúdame, por favor. Aunque se llame iglesia evangélica. Aunque se llame iglesia evangélica, escúcheme bien. Aunque se llame iglesia evangélica. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, mire, si tú te entregaste al Señor, si tú ya le dijiste, Señor, ayúdame con el pizarrón, por favor. Ayúdenme con el pizarrón. Tú has creído en Él. Hoy día se van a bautizar. Hoy día hay varias personas que van a bautizarse. Y tal vez alguien pueda decir, ¿y por qué se bautizan? O alguien puede decir, yo no estoy listo para bautizarme. Pero si tú piensas así, es porque todavía no has creído. Si alguien ya lleva 1 año, 2 años, incluso yo veo que conocen al Señor, hermano, y no quieren bautizarse todavía. Han alcanzado la edad suficiente y no quieren bautizarse todavía. Eso significa que no hay fe, hermano. Porque mi fe debe, sí, por favor, mi fe debe llevarme a algo. El haber creído en el Señor debe llevarme a mí a una estatura, a una posición. Y el bautismo es parte de esa estatura, hermano. ¿Sí? ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? El bautismo es un compromiso que tú adquieres con el Señor, pero no es que tú recién cuando te bautizas estás comprometido. Ya tú desde que creíste estás comprometido con el Señor. El bautismo, escúchenme bien, es la confirmación pública de que tú estás dispuesto a tomar al Señor en serio en tu vida. Eso es todo, hermano. Pero el cristiano que no esté dispuesto a tomar a Dios en serio en su vida, entonces no se bautice. No debe bautizarse. Porque sería algo triste que un cristiano se bautice públicamente, ¿verdad? Exprese su deseo de seguir al Señor y después se arrepiente y diga, no, yo no quiero. Y por eso seremos juzgados, hermano. Porque mira, cuando tú haces algo dentro de la iglesia y a ti te conocen como cristiano y el mundo mira que tú vives desobedeciendo, haciendo las cosas de los malvados, ¿quién queda mal? ¿Tú o Dios? Dios queda mal. Así como cuando un hombre cambia, cuando un hecho se convierte, hermano, cuando un adúltero se convierte y un adúltero deja, mi hermano, el adulterio, Dios es glorificado. ¿Acaso no dice la palabra que los hombres miran, dice, nuestras obras y glorificarán a Dios? ¿Dice o no dice así la palabra? Asimismo, cuando ven nuestras malas obras, hermano, por eso no se quieren acercar a Dios. Lo que yo quiero que tú entiendas hoy, mi hermano, es que si tú adquiriste un compromiso, ese compromiso debe llevarte a algo mayor. ¿O no es así? Mira, al principio cuando nosotros empezamos de novios, ¿verdad? Nos veíamos 1 o 2 veces a la semana, pero queríamos más, ¿verdad? Queríamos vernos 3 o 4 veces a la semana. ¿Sí? Incluso algunos ya querían llevarse a la casa ya. Siempre buscando algo mayor.
Entonces, como pensábamos en algo mayor, ¿qué venía después? El compromiso. Nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque queremos más, queremos tener más comunión, quiero verle todos los días. Duermo con frío, hoy quiero dormir calientito. Y el que haya esposa, haya el bien, dice la palabra. Creo que algunos están bien jodidos, pero la palabra es bien. Allá la esposa es allá el bien, hermano. Pero queríamos más. Y ese deseo, ¿a qué nos llevó después del compromiso? ¿A qué fuimos? A un matrimonio, ¿verdad? Y ahí sí, con todo el derecho, hermano, tú entras como dueño de casa, tus suegros, y dices, ¿dónde está la ropa de mi esposa? Porque me la voy a llevar, y me la llevo, mi mamá. Aunque se ponga bravo el suegro, aunque no le caigas tan bien al suegro, pero entras, ¿verdad? Y te llevas a tu esposa. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso de por medio. Ahora, ¿qué pasará si ya estando como esposos te arrepientes? Hoy dices, no, lo que pasa es que ya se me pasó la emoción, se me pasó las ganas y yo quiero mejor romper el compromiso. Bueno, así vive el mundo, hermano, pero tú tienes que entender una cosa. Mire, le estoy poniendo una comparación, pero en el pueblo de Dios sucede lo mismo, hermano. Y tal vez tú no te vayas del cristianismo, tú te sigues llamando evangélico, pero ya no hay compromiso con Dios. Ya no deseas más, escucha, ya no anhelas más. El día en que tú dejes de desear más de Dios, el día en que tú dejes de anhelar más de Dios, ese día tú ya has perdido tu compromiso con Dios. Por eso a la iglesia de los Efesios le dice, mira de dónde has caído, dice, ¿dónde estabas? ¿Y a dónde has caído? Y arrepiéntete y vuelve, dice nuevamente. Yo no puedo permitir que aquí en la iglesia alguien se convierta al Señor y se congregue una vez al mes, hermano. Yo no lo puedo permitir. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que esto es compromiso, desear más con el Señor. Nosotros empezamos haciendo un culto, pero no era suficiente. Deseamos más. Vamos a hacer 2 cultos. No para recoger más ofrenda, escuche. Incluso yo al principio no quería recoger ofrenda cuando hacíamos el culto de oración. Yo decía, no, la oración, no recojamos ofrenda, para que la gente no piense que solo aumentamos un culto más solo para coger ofrenda. El Señor me dio un coscacho, hermano. Me dijo, tú no vas a hacer a tu forma, tú tienes que hacer a mi forma, así que tú vas a recoger ofrenda, porque no es para ti, es para mí, el Señor, y tú no bendices, soy yo el que bendigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bueno, vamos a recoger ofrenda, no hay problema. Pero deseamos más, tenemos cultos, ahora vamos un culto más, deseamos más del Señor, deseamos más de Dios. Vamos entonces, abrimos una escuela de obreros. El Señor me dijo, prepara gente para predicar, prepara gente porque voy a sacar de aquí gente para predicar, para hacer la obra, porque vienen tiempos de persecución sobre la iglesia. Abrimos la escuela de obreros y hay gente que está viniendo porque deseamos más del Señor. Llegará el día en el que dejemos de desear más de Él. ¿Cuánto el Señor te desea a ti? Yo te pregunto, ¿cuánto Él te desea? ¿Cuánto Dios, el Creador, el que te formó, cuánto te desea? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuánto Dios te desea a ti? ¿Con qué Dios te desea? ¿Con qué te desea Dios? Con su vida. Imagínate, mira lo que te estoy diciendo. Dios te desea con su vida. Te deseó con su vida. Por eso es que envió a su hijo a morir. Y murió, hermano. No es que se hizo el muerto, murió.
Porque hay algunas falsas sectas que dicen que Dios no murió, que Cristo no murió. La palabra dice que Él murió y descendió a los infiernos, hermano, y estuvo 2 días ahí, su cuerpo se derretía en el fuego. El Señor te desea cada día más, y en la noche el Señor te habla y en la mañana nuevamente te va a hablar. Y tú estás en tu trabajo y el Señor nuevamente te va a hablar. Y tú vas de noche a tu casa y el Señor nuevamente te va a hablar. ¿Sabes por qué? Porque te desea, porque te anhela celosamente. Te desea, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Es que aquellos que se dicen ser hijos de Dios, aquellos que se dicen ser amados de Dios, aquellos que se dicen ser cristianos, evangélicos, han dejado de desear a su Dios. Ese es el problema, hermano. Ya no quieren más. Y si el pastor dice vamos a hacer un culto más, el primer temor del pastor es que alguien aparezca en la iglesia, los hermanos vengan. No solo mío, de todos los pastores. Porque nos damos cuenta de que el pueblo de Dios no desea más de Dios. Bueno, una vez a la semana es suficiente, ¿para qué más? Cuando el Señor te desea con su vida, ¿tú cómo lo estás deseando a Él? ¿Cómo tú deseas? Oh, es que tengo problemas, pastor, si usted supiera cómo está mi vida, ahora mismo mi vida es un desorden, un desastre. El Señor te deseó cuando le iban a crucificar, el Señor te deseó incluso cuando le estaban abofeteando, cuando le estaban persiguiendo. El Señor no ha dejado de desear, de anhelarte. Por eso es que el Señor lo compara como una boda, porque no hay nada más glorioso, ¿verdad?, que la creación de Dios cuando Él formó al hombre y a la mujer y le presentó, dice, y se hicieron una sola carne, se hicieron uno solo. No hay nada más glorioso en la creación que cuando 2 personas, un hombre y una mujer, se hacen uno solo en el Señor. Por eso es la comparación. No hay nada más glorioso que Cristo y su iglesia se hagan uno solo. ¿Quiénes van a estar en las bodas del Cordero, hermano? Los que le desean. Le soy franco, hermano, le soy sincero. Si tú no deseas al Señor, si tu deseo por Él no ha crecido, si tu deseo por Él ha menguado, hermano, lamentablemente es porque no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay casorio, hermano. ¿Me entiendes? ¿Con quién te desposaste tú? El apóstol Pablo dice a los Gálatas, me temo, dice, que yo habiéndoles desposado a ustedes, a Cristo, ahora vosotros, dice, seáis apartados de la fe, yendo tras costumbres judías, dice el apóstol Pablo. Y cuando examinamos nosotros la iglesia de los Gálatas, nos damos cuenta que la iglesia hoy en día tiene los mismos problemas. No han cambiado los problemas. La iglesia cree al principio y después deja de creer. Le coge como rutina, le coge como verdad, como costumbrismo nada más. Y dejan de desear, hermano. ¿Qué te hace a ti orar en las noches, todas las noches? Doblar tus rodillas. Que Dios arregle mis problemas. No está mal. ¿Qué te hace a ti leer la palabra? Conocer más. No está mal. Pero todo lo que hagas tú, incluso congregarte, debe ser porque deseas más de Él. Y cuando deseamos más, mi hermano, no esperamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Deseamos, y ese deseo a mí me lleva a dar, me lleva a buscar, me lleva a recibir también. Porque el Señor no solo recibe, el Señor también da. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno escucha mi voz, abre la puerta, ¿qué dice que harán? Cenaremos juntos, dice, ¿verdad? Él dará de comer y Él también recibirá. Pero hay comunión, ¿sí? Comunión.
Entonces, si mi fe, mira, si mi fe desde el día en que yo conocí al Señor hasta el día de hoy, mi deseo por Él no ha crecido, es porque mi fe es vana, mi fe no sirve. No hay arrepentimiento sin búsqueda, no hay fe sin comunión. Tú no me puedes decir, yo estoy arrepentido, yo le engañé a mi esposa, yo estoy arrepentido, yo me he arrepentido, pero te vuelvo a ver al siguiente mes en la iglesia. Eso significa que tú no estás arrepentido, sinceramente, hermano. Y si tú en casa no oras, tú no buscas comunión con Él, no estás arrepentido, porque no hay comunión, no hay arrepentimiento sin comunión. ¿Cómo sé que te has arrepentido? Porque estás buscando, deseando más de Dios. Entonces yo sé que fue verdadero, y yo te puedo decir con toda seguridad que el reino de los cielos te pertenece y que te espera y vas a estar en el reino de los cielos. Pero si tú escuchas el mensaje, crees a la palabra y ese rato lloras y dices, no, ahora sí, y te vuelvo a ver después de un mes, después de 2 meses, hermano, y eso más ni siquiera en la iglesia, sino en la calle por casualidad, no hubo arrepentimiento, hermano. Eso significa que tampoco hubo fe. ¿Sí? Repita conmigo: arrepentimiento es búsqueda y fe es comunión. Amén. No puede haber lo uno sin lo otro, hermano. O lo uno es el reflejo de lo otro. ¿Sí? Así que si tú crees en el Señor, tú tienes que desear más de Él. Y ese desear más de Él es lo que te salva a ti. Esa es tu salvación. A ver, ¿cómo adquirimos nosotros salvación? Porque estamos hablando de la fe que salva. ¿Cómo adquirimos salvación nosotros? Haciendo una oración. A ver, levante su mano el que cree que haciendo una oración somos salvos. ¿No? Es verdad. Porque no somos salvos haciendo una oración. La oración es la confirmación pública de que yo adquirí algo ya. Entonces, ¿qué es lo que a mí me salva? Es el haber creído en el Hijo de Dios que vino a esta tierra, se hizo hombre y murió por mis pecados. Pero cuando yo digo eso, Señor, yo te declaro como mi Señor y Salvador, yo sé que tú eres mi Dios, yo te recibo, yo abro mi corazón para ti. Pero pasado ahí yo tengo ese haber creído, a mí me tiene que llevar a desear más de Él. Si yo hago la oración y de ahí en adelante yo no busco comunión con Él, eso significa que yo no fui salvo, porque no creí, porque no hubo fe. ¿Te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo, hermano? Porque yo no puedo engañarte a ti y decirte, hermano, ven para acá, aquí hasta lloras, pero de ahí en adelante tú no deseas más del Señor. Entonces, ¿de qué creer me están hablando? ¿De qué compromiso me estás hablando? El pastor se acerca y dice, hermano, por favor, te invito, ven a los cultos los miércoles y ven a la escuela de obreros los jueves. Hoy, pastor, no puedo, porque lo que pasa es que ese día yo estoy muy cansado. Justo el miércoles yo paso muy cansado. El jueves mis nenes me matan de las iras, mi esposo tengo que atenderlo. Pero algún rato he de ir, no se preocupe, yo algún rato en la casa sí oro, lo que siempre me dicen a mí, sí oro en la casa. Y cuando un varón me dijo eso, la esposa que no era cristiana estaba al lado, le dijo, no seas mentiroso si no oras en la casa, le hizo quedar mal, pero él por compromiso decía, y no, yo sí oro en la casa. Yo pongo enlace, decía, pongo la televisión en enlace y hasta mando mi ofrenda para enlace. Ay, hermano. No hemos entendido todavía, hermano. No hemos entendido. Yo no puedo desear a Dios de lejos. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los discípulos, hermano, cuando Cristo estaba a solas? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los discípulos?
deseaban más. Un día se acercaban y decían: Señor, ¿qué quisiste con eso que tú hablaste? Porque no entendimos, pero queremos entender, Señor, enséñanos. Otro día se acercaron y decían: Señor, qué bonito que oras tú, Dios, enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque no sabemos orar. Otro día se acercaron y dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera demonios? Y otro día se acercaban, y verdad, y cuando todos comían y se iban, ellos se quedaban y estaban con Él. A veces quedaban dormidos del cansancio, es parte de nuestra humanidad. A veces nos dormimos, hermano, espiritualmente. Pero el deseo nunca se va, hermano. El deseo nunca se va. Y mira, cuando un cristiano sale de una iglesia por problemas o cualquier circunstancia que haya tenido, ¿no es cierto? Tristemente pasa. Pero hay iglesias que no salen de los problemas, pasan solo en problemados. Pequeñas, iglesias pequeñas, hermano, porque no, si no, eso pasa solo en iglesias grandes, no. Iglesias pequeñas donde solo pasan en problemados, en chisme, en murmuración, en conflictos, en problemas, adulterio, fornicación y todo, que viven los unos contra los otros. Pero tal vez ahí hay algún cristiano que realmente desea fervientemente a Dios y sale de ahí por cuestiones de fe, porque dicen: no, pues aquí no estoy creciendo, y salen de esa iglesia. Pero lo primero que hacen es: Señor, guíame a una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde yo pueda crecer, porque hay ese deseo todavía. Señor, no me estoy congregando, pero yo quiero congregarme, Dios, porque hay ese deseo. Pero ¿qué del cristiano que por cualquier razón, cualquiera sea su razón, sale de una congregación y jamás vuelve a pisar otra congregación? A no ser porque el Señor lo trata por enfermedad después de varios años, porque ya le detectaron cáncer o lo que sea, y empieza a buscar iglesia. Que no hay deseo, hermano. Y tristemente yo le voy a decir que el cristiano que no desea al Señor, ese cristiano no ha creído. Y el cristiano que no ha creído no es salvo. No hay salvación. Por eso es que yo tengo que hablarle de la fe que salva. Porque varias personas se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ayúdame. Y el Señor, después de todo lo que ellos dijeron, ¿verdad? Como es el caso del centurión, que lo vamos a analizar rápidamente. Y el Señor le dice: tu fe te ha sanado. Y hay otros a quienes les dice: tu fe te ha salvado. Y hay a quienes les dice: que se haga conforme a tu deseo, al deseo de tu corazón. Entonces la fe que salva, la fe que sana y la fe que hace que los deseos de nuestro corazón se cumplan. Porque así es Dios, hermano, así es nuestro Padre. Cuando tú adquieres salvación, lo uno viene con lo otro. También viene la sanidad, pero no solo sanidad física. Porque hoy en día la iglesia se ha encerrado, hermano, y culto de sanidad, y vamos a sanar a los enfermos, y vamos a sanar, sí, Dios puede sanar, pero primero tendría que ser salvo, preferiblemente, porque ¿de qué le sirve al hombre ir enfermo al infierno, hermano? Mejor, ir sano al infierno, mejor ir enfermo al reino de los cielos, pero que su alma sea sanada. Amén. Entonces, repita conmigo: yo debo tener la fe que salva para después tener la fe que sana, y para poder cumplir en el Señor los deseos de mi corazón. No todos los deseos, no te puedo engañar, no te voy a decir que todo Dios lo va a cumplir, pero lo que esté conforme a su voluntad se hará. ¿Sí? Los deseos. ¿Cuántos vinieron con necesidad hoy día? ¿Sí? ¿Ya escribieron en el papelito? ¿No escribieron? ¿Ya les dio? Ya, escriba su necesidad, por favor. No se preocupe que por los papelitos vamos a orar. No los vamos a quemar, no los vamos a clavar en una cruz. Solo vamos a orar para que Dios obre, ¿sí? Lo que usted está haciendo cuando usted pone en su papelito, usted escribe, alguien puede decir: bueno, yo en mi casa puedo orar y le puedo decir al Señor. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene necesidad, si alguno está enfermo, llame a los ancianos orarán, dice por él, ¿sí? Eso es lo que usted está haciendo. Tal vez yo no me estoy acercando personalmente, pero cuando usted escribe su necesidad, está haciendo un llamado, está pidiendo ayuda.
Y el pastor de la iglesia ora, o los ancianos oran, y el Señor obviamente escuchará la oración. No es que Dios no le puede escuchar a usted, Dios sí le puede escuchar. Pero hay un orden que Dios lo ha establecido. Y es el que Santiago explica: llamen a los ancianos y que oren los ancianos. Y también dice la palabra: orad los unos por los otros. Entonces, cuando usted escribe su necesidad y la ponemos aquí, y todos oramos, estamos orando los unos por los otros, por las necesidades que tenemos, ¿sí? Entonces, esto no es nada místico, sencillamente es fe, hermano, es creer que Dios puede hacer, y es en medio de la iglesia de los santos de Dios compartir nuestras necesidades sin que todo mundo se entere, pero que el Señor se entere, mi hermano, y poder nosotros orar por eso. Si usted lo cree, hágalo. Si usted no lo cree, no lo haga. No pasa nada, ¿sí? Yo no me disgusto, no me enojo. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos, cuando hablamos nosotros de la fe que salva, ¿verdad? Gracias, mi hermana. Esa es la fe que a nosotros nos hace herederos del reino. Escuchen, la fe que nos hace herederos. Esa es la fe que a nosotros nos hace hijos de Dios, ¿sí? Esa es la fe que a nosotros nos hace partícipes de la gloria de Cristo. Es lo que a nosotros nos hace herederos con Cristo, hermano, ¿sí? Sí me está entendiendo. Cuando yo creo y cuando yo deseo más, automáticamente ese deseo ferviente que hay en mi corazón me hace partícipe a mí de todas las cosas del reino, hermano. Soy heredero ya, aunque todavía esté enfermo, así como Pablo todavía vivía, ¿verdad?, en su salud aquejado, pero ya era salvo, hermano. Y como salvo ya era heredero. Y acuérdense que el apóstol Pablo dijo: para mí mejor sería irme, dice, porque yo sé lo que me espera en el reino de los cielos. Para mí sería mejor, dice. El morir es ganancia, dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo quisiera irme con el Señor ya, pero me quedo por causa de ustedes, dice, por causa de la iglesia que necesitaba todavía ser instruida. Y qué bendición que son las cartas de Pablo, hermano, para la iglesia. Qué gran bendición que el apóstol Pablo se haya quedado un tiempo más para poder instruirnos. Entonces, esa es la fe que en mí me hace heredero, hermano. Abra su Biblia, yo quiero llevarle rápidamente a Mateo 8:5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Puede ponerse de pie, mi hermano, pongámonos de pie, vamos a leer la palabra. Y leemos la palabra de Dios, mis hermanos. Dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, dice, ¿verdad? Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló. Leamos todos el 10, a la 1, a las 2 y a las 3. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el centurión, le dijo el Señor al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tome asiento. El centurión se acerca a Jesús y le dice: Señor, dice, mi criado está enfermo. Y hay varias cosas que usted tiene que saber, porque el centurión es una de las pocas personas, escúchenme, aunque algunos ya vinieron el miércoles, dimos una introducción de esto, pero el centurión es una de las pocas personas que recibe estas tres cosas. Escuchen, recibió salvación, recibió sanidad, también la sanidad de su criado,
pero también recibió los deseos de su corazón, porque dijo que se haga conforme a tu deseo, a lo que tú deseas. Y el Señor se maravilló al ver la fe con la que este hombre se acercó al Señor. Y lo primero que usted tiene que resaltar aquí, lo primero que yo quiero que usted apunte, es que este no era judío. Y judíos y gentiles no se llevaban, ¿sí? Es más, se odiaban, judíos y gentiles. Y mucho más la posición del centurión, que los centuriones son los jefes de 100 soldados, ¿sí? Ellos manejan 100 soldados bajo su autoridad. Y que este hombre sea jefe, siendo jefe, se acerque y se humille delante del Señor. Y hay algo que él reconoce, ¿verdad? Y es lo segundo. Antes de que él reconozca, ¿qué dice la palabra? Que él le rogó, ¿sí? Si usted analiza bien el texto, dice que él se acercó y le rogaba. Y eso es lo que hace falta en la iglesia, hermano. Porque tú puedes, mira, porque tú no tienes fe si tú no ruegas, hermano. No hay fe sin ruego. Oh, Señor, sana a mi criado. Bueno, si puedes, sánalo. Él le rogaba, hermano. Lo que la iglesia debe entender es que mi fe debe llevarme a mí, primero a acercarme a Él, a buscarle a Él, porque Él ya me buscó a mí, y las puertas están abiertas, hermano, para que yo pueda entrar al reino. Pero yo tengo que acercarme ahora a Él. Él ya se acercó a mí, ¿sí? Él ya vino a mí. Lo único que yo tengo que hacer es abrir mi corazón, y eso es la figura de acercarse a Él, de creer en Él. Y lo segundo es que Él rogó, hermano, rogó, ¿sí? Y eso es lo que le está faltando a la iglesia, rogar, porque ¿con qué podemos comparar el ruego? ¿Sí? O con algo más importante todavía, preste atención, ¿con qué podemos comparar el ruego? Para nosotros el ruego sería la oración, ¿verdad? La súplica con la que tú te acercas al Señor. Y cristianos que no les gusta orar, no están rogando, hermano. Y como no ruegan, tampoco van a recibir. Y vas a pasar toda tu vida enfermo, hermano. Y tal vez seas salvo o no seas salvo, pero si no hay ruego, no hay nada. Porque el ruego también es comunión, hermano. El ruego es comunión. Hoy día estamos en ayuno, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron ayunando? El ruego, ¿verdad? Es comunión, hermano. Es comunión. ¿Cuántos se levantaron a rogar hoy día? En la mañana. ¿Sí? Sí, no me conteste a mí, hermano. Yo solo le pregunto, usted mismo contéstese. ¿Cuántos rogaron hoy en la mañana? Mire, hay cristianos que solo ruegan cuando están en la iglesia. Así como leen la Biblia solo cuando están en la iglesia. No hay ruego en sus vidas. No hay deseo en sus vidas. ¿Cómo puedo yo acercarme al Señor y pretender yo ser salvo si yo hago una oración de fe y de en adelante yo no ruego? El ruego tiene que ser parte fundamental de tu cristianismo, ¿sí? La oración debe ser, podríamos decir, uno de los ingredientes del cristiano. El rogar, el constantemente estar rogando. Eso significa, ¿qué haces tú cuando tienes un problema? ¿A quién recurres? ¿Recurrimos a la oración o recurrimos sencillamente a las personas? Y aunque después tenga que recurrir a una persona, lo primero que yo debería hacer es recurrir a mi Padre Celestial. Mire, un cierto día mi hermana se acercó, yo estaba en el colegio y había un profesor, no, en la universidad, y había un profesor que le iba a hacer perder el semestre y en el examen le había puesto 0. Y estábamos comiendo ahí, estábamos conversando y ella estaba explicando que el profesor le invitó a salir y como ella le dijo que no, entonces le había puesto 0 en el examen y automáticamente estaba perdido el semestre. Entonces,
estaban conversando, bueno, ¿con quién podemos hablar? Vamos a ver si hablamos con tal profesor o con el director de escuela, o vamos a ver qué hacemos. Y yo les dije, vamos a orar, oremos. Y cuando nos pusimos a orar, el Señor me dio una palabra y yo dije, la oración hicimos así: a esa persona, a ese profesor, yo lo ato a Cristo. Lo ato a Cristo y Él no va a hacer nada que tú no le permitas hacer, Señor. Solo lo que tú le permitas hacer. Y creímos de tal manera, hermano, que Él estaba atado ya a Cristo y que ese profesor no iba a hacer nada que el Señor no le dejara hacer. Y yo lo creí en mi corazón, hermano, y cada vez que yo tengo o alguien tiene algo contra mí, yo lo ato a Cristo. Yo digo, que esa persona no haga nada lo que quiere, que haga lo que Cristo le permita hacer. Y fue así, hermano. Ese hombre se arrepintió después. Hicieron nuevamente la revisión y pasó el semestre. Cambió su parecer. Claro que no fue de la noche a la mañana, pasaron unos días y él cambió su parecer. Pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a solucionar nuestros propios problemas. Y estamos acostumbrados a ser, ¿verdad?, nosotros individualistas como cristianos. Mire, y es tan fácil como esto, ni siquiera al pastor le decimos que ore por nosotros. Por eso yo les hago escribir, ¿sabe por qué? Porque si yo me acerco a preguntarle, yo sé que no me van a decir nada. Algunos. Yo sé que otros me van a decir hasta lo que les duele. Pero yo sé que algunos no van a decir nada. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos aprendido a rogar, hermanos. Porque nos gana la vergüenza. Pero imagínese usted al ciego que estaba junto al camino y Jesús estaba pasando y él gritaba y la gente le decía, oye, cállate, haz silencio. No te da vergüenza que la gente te queda viendo. Pero él gritaba más duro todavía. Rogaba, hermano, rogaba. El ciego rogaba, Señor, ten misericordia de mí. Mire usted. Y es otro de los ejemplos de los que también tuvo las tres cosas. El ciego que estuvo junto al camino, Bartimeo me parece que es el nombre. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice. Pero ¿por qué tuvo salvación? Porque gritaba hijo de David, lo reconoció como el Mesías, lo reconoció como el Señor. Y aquí el centurión también lo reconoce como el Señor, porque cuando el Señor le dice, yo iré y sanaré, ¿qué dice él? ¿Cuál fue la respuesta del centurión? Señor, no soy digno que tú entres en mi casa. Tú eres el Mesías. No merezco que tú entres bajo mi techo, porque soy pecador. La misma respuesta que Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador, soy hombre de pecado. Eso es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay una cualidad en estos que reciben salvación. Y es que no solo creyeron, sino que le vieron tal como Él era. Porque el problema fue que vino Cristo y la gente no lo veía como Él era, lo veían como un profeta. ¿Con quién le comparaban? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Decía, ¿con quién lo comparaban? ¿Con Elías? ¿Con Juan el Bautista? ¿Con Isaías? Pero no le veían como Él realmente es. Y esa es la oración, por lo menos esa es mi oración, hermano. Que usted le pueda ver al Señor como Él es. Y nosotros nos veamos a nosotros como somos realmente. Y este centurión dijo, no soy digno, Señor, que tú entres en mi casa. Envía tu palabra y mi siervo. ¿Dónde aprendió este hombre eso? ¿Quién le enseñó a este hombre eso? Escuche, preste atención a esto porque usted ha leído muchas veces. Pero ¿quién le enseñó a este hombre que el Hijo de Dios podía enviar su palabra nada más? No hacía falta que Él esté físicamente. Envía tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es vida. Tal vez este hombre ya había estado siguiendo a Jesús varios días. Lo que yo me imagino es que este hombre ya había estado siguiendo al Señor. No es que apareció recién, hermano, él ya había estado siguiendo y había visto lo que él hacía. Y uno de sus criados se enfermó. Dijo, Señor, no entres en mi casa porque soy pecador. Solo envía tu palabra nada más.
¿Tú ves a algún judío decir envía tu palabra y mi siervo sanará? ¿O solo envía tu palabra, Señor? Mi pregunta es, Señor, ¿dónde aprendió este hombre eso? ¿De dónde se le ocurrió decir esa cosa? Porque si tú lees en la Biblia eso antes, hermano, por lo menos en el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar nada parecido a lo que este hombre dijo. Por eso es que el Señor se maravilló tanto y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe, dice. Entonces este hombre le vio tal como el Señor es. No solo lo vio, lo reconoció como Él es, hermano. Y aquí tuvo que intervenir, yo considero, hermano, déjeme decirle algo, yo considero que aquí tuvo que intervenir el Espíritu Santo. Y escuche lo que le voy a decir, aunque este hombre no era judío, el Espíritu Santo le inspiró a decir lo que dijo. Porque acuérdese que cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ¿qué le dijo el Señor? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira, te voy a decir algo, cuando tú anhelas, cuando tú deseas, cuando tú ruegas, la palabra se te va a empezar a ser revelada. Va a empezar a haber revelación en tu vida. Porque no hay nada más triste que ver cristianos que solo leen lo que está escrito y que no hay revelación de Dios incluso en lo que está escrito, hermano. ¿Qué deseaba este hombre? ¿Qué deseaba? Bueno, ese era el deseo principal. Pero si tú te das cuenta, cuando él dice envía tu palabra, también había un deseo de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ya tal vez había escuchado antes y ahora nuevamente desea la palabra del Señor. La pregunta es, ¿tú deseas la palabra? ¿Hay deseo de la palabra en tu corazón? ¿Sí? Bueno, si hay deseo, entonces yo tengo que rogar y el Señor enviará. Y el Espíritu de Dios es el que revela. Porque no todo es escrito, hermano, hay revelación. Hay revelación de la palabra. Y es más, déjame decirte una cosa, es esa revelación que el Espíritu de Dios hace en tu vida. Tal vez algunos no entiendan lo que estoy diciendo, pero después se les revelará, tal vez después entenderán. Pero cuando el Espíritu de Dios te guía a ti, van a haber circunstancias en tu vida en las que el mismo Espíritu de Dios te va a guiar a orar de tal manera, ¿verdad? Con revelación, que el Señor hará, el Señor obrará para cumplir los deseos del corazón. Ya vamos a ver eso más después. Esa es la oración eficaz, hermano. La oración que es inspirada por su Espíritu, pero tiene que haber ruego y tiene que haber deseo de su palabra. A veces yo me sorprendo en la oración cuando yo les pongo a orar y pongo a orar a gente que recién se convierte. Yo sé que hay algunos que oran 3, 4 palabras y ya no saben qué más decir, y así empezamos todos y yo no me disgusto por eso. Pero qué hermoso es escuchar orar a alguien que recién se convierte y que ha recibido la palabra, hermano, y que el Espíritu Santo le guía. Qué hermoso es escucharle orar. Y a veces yo me quedo escuchándole aquí en la oración, y estoy ahí, y estoy escuchándole orar, hermano, y digo, aleluya, Señor. Ese es tu espíritu que está clamando. No dice la palabra que el espíritu que está en nosotros clama, Abba, Padre. No dice eso la palabra. Que el espíritu que mora en nosotros es el que nos guía a nosotros a la comunión con Él. Amén. Eso es lo que necesitamos, hermano. ¿Y por qué este hombre dijo tal cosa? Envía tu palabra y mi siervo sanará. Esto es algo, mi hermano, que no tiene comparación a ninguna otra oración anterior, a una súplica que hayan hecho al Señor. Y envía tu palabra, Señor. Sencillamente él dijo eso porque el Espíritu de Dios le estaba guiando, porque el Espíritu de Dios le inspiró a decir tal cosa, y el Señor se agradó de eso. ¿Sí? Repita conmigo, lo que yo necesito es orar inspirado por el Espíritu de Dios.
Esa es la oración eficaz. Mira, cuando tú te congregas incluso en la iglesia, ¿por qué nos dormimos en la alabanza, hermano? ¿Y por qué tú ves al de al lado tuyo, verdad? Que está, aleluya, salta, gloria a Dios, incluso hasta ya quieres saltar. Y tú estás como que ya te quieres dormir. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está obrando, hermano. Y no obra porque no hay ruego. Y no obra porque no deseamos la palabra. Pero tú te vas a dar cuenta que tú empiezas a rogar a Dios y empiezas a desear la palabra, hermano, tu vida cambia. Tu cristianismo cambia, hermano. Alguien me decía, yo no sé qué le hacen a los cristianos, me decía una persona que no es cristiana. Yo no sé qué los entontecen, dice. Yo digo, ¿por qué los entontecen? Es que parecen, dice, como que alguien los controla, dice, y van, dice, y gozosos y con alegría y saltan y todo, dice, y ya no quieren participar del mundo, del alcohol, ya no quieren participar de las mujeres, ya no quieren participar de nada. Parece que los entontecen, dice, a los cristianos, no sé, como que controlan su mente, dice. Y yo decía, aleluya, porque ese es el Espíritu de Dios el que controla la vida del cristiano, hermano. Porque antes nosotros íbamos a mostrar los deseos de este mundo, los deseos de la carne. Pero ahora empezamos a desear las cosas de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Así que si tú viniste hoy día, hermano, porque te trajeron a la fuerza, bueno, llegará el momento, hermano, pero si tú viniste hoy ya con deseo, ese deseo te lleve a ti a recibir, hermano, lo que tú estás pidiéndole al Señor. Preste atención. Que ese deseo te va a llevar, hermano. Lo que necesitas es que el Espíritu de Dios clame desde ti, contigo, y te enseñe a clamar. No dice la palabra de Dios que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los que el Padre busca, porque es necesario que ellos le adoren, dice. Gente que ruegue y gente que anhele su palabra. Esos van a ser guiados por el Espíritu de Dios, y la adoración que salga de ellos, esa va a ser agradable al Padre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es necesario que ellos adoren, porque cuando ellos adoran, escuche, cuando ellos adoran, es cuando Dios mueve su gloria, es cuando Dios manifiesta su poder. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios, dice. Si hasta ahora tú tienes un cristianismo que no te lleva a anhelar más, no te lleva a anhelar más, tú tienes que tomar una decisión hoy día. O tomas el cristianismo como la palabra dice que la tomemos, de menos a más y no de más a menos, y no de menos a nada, ¿sí? Porque si no, no hay fe, hermano. Y si no hemos creído, no heredamos tampoco. Dígale al que está a su lado, si tú no has creído, dígale al que está a su lado, con cara de enojado, no, con gozo, dígale, si tú no has creído, no vas a heredar, dígale. Pero tienes que heredar. Tienes que heredar, dígale, hermano. Hay que heredar, hermano. Ya, mire para que no le quede bien. Tiene que heredar, usted tiene que heredar en el reino de los cielos. Porque esto no es cosa terrenal, hermano, esto es cosa celestial. Esto es algo de los cielos, el Señor vino a enseñarnos a nosotros. Entonces, como no es terrenal, entonces yo tengo que decirle las cosas celestiales se explican desde el punto de vista espiritual, hermano. Por eso es que los terrenales no lo entienden, dice, más los que han cambiado su mente lo van a entender. Si estamos en el proceso, entonces vamos a entenderlo también en algún momento. Esa es la fe que salva, hermano. Examina tu cristianismo, así como yo examino el mío. Porque yo no quiero juzgar y ni culpar a nadie, porque yo primero tengo que examinar mi cristianismo. Examina tu cristianismo. ¿Está yendo de menos a más? ¿O está yendo de más a menos? O escuchen, está yendo de menos a nada. Pues esa es otra opción también. De menos, de lo poquito que obtuviste, a nada, a perderse todo completamente.
¿A dónde está yendo tu cristianismo? Depende a dónde vaya tu cristianismo, es a dónde vas tú. Escucha, no te entretengas, escúchame lo que te estoy diciendo. A dónde vaya tu cristianismo, vas tú. Si tu cristianismo va hacia el Señor Jesús, a la comunión con Él. Yo sé que los jóvenes pueden decir, pero eso es para viejos. Alguien dijo, eso es para ancianos. No, eso es para los que desean ser salvos, hermano, porque tanto jóvenes como adultos van a ser juzgados. Eso es para los que quieran ser salvos. Si tu cristianismo te está llevando más con Él, es porque creíste. Y si creíste, eres salvo. Con libertad, hermano. Con libertad, si tú deseas al Señor, si tú anhelas las cosas de Él, es porque eres salvo. Y tú puedes decir, yo soy salvo, gracias Señor por la salvación que tengo. Pero yo no puedo decir gracias Señor por la salvación que tengo si tus cosas no me interesan, o me interesan tal vez mínimamente. ¿Sí? Falta salvación ahí. Falta salvación. Esa es la fe que salva, hermano. Y yo sé que muchos llegará el día cuando el Señor venga y muchos se presentarán y le dirán, Señor, pero yo hice la oración de fe, yo te recibí, incluso hasta me bauticé, van a decir. Y me bautizó el apóstol reverendo, ni sé cómo, ni sé cuánto. ¿Y por qué no soy salvo? Y el Señor va a decir, porque nunca me deseaste, porque nunca me anhelaste, porque nunca fuiste de menos a más, porque anhelabas otras cosas en tu vida. Por eso no hay salvación. Por eso a muchos se les va a cerrar la puerta en los cielos y no les van a dejar entrar, porque no desean, hermano. Bueno, y el deseo es algo que nazca de mí, en parte sí y en parte no. En parte sí porque conoces la palabra, entiendes la palabra, y en parte no porque también es el Espíritu de Dios que clama desde nosotros. Pero por eso les digo que tiene que haber ruego, hermano, tiene que acercarse, tiene que haber ruego, tiene que haber súplica, aunque sea invitado, aunque te hayan traído a la fuerza, pero no importa. A mí al principio me llevaban cargando a la iglesia, a los 9 años. Literalmente, le cuento, literalmente, hermano, un tío mío, yo salía corriendo, yo ya sabía que los martes o miércoles en la noche había culto, yo salía corriendo, hermano, porque yo sabía que ese tío me iba a coger y me iba a cargar y me iba a meter al carro y me iba a llevar a la iglesia. ¿Acaso no dice la palabra, oblígalos a entrar, dice? ¿Sí? Si tus hijos son todavía pequeños, haz lo mismo, ¿no? A la fuerza aunque sea, pero llévale. En algún momento eso dará fruto. Pero en parte nosotros y en parte el Espíritu de Dios. Amén. Y esa debe ser tu oración. Si tal vez tú no deseas nada del Señor y te están trayendo a la fuerza, pídele al Señor y dile, Señor, que haya deseo en mi corazón. Que haya deseo en mi corazón. Padre, órale al Señor y dile que mis hijos deseen, Señor. ¿Sí? Que haya deseo en el corazón de mis hijos, que haya ese deseo. Esposa, si ves que tu esposo como que no, como que sí, como que no, Señor, que haya el deseo en el corazón de mi esposo. Pon tú, Señor, ese deseo. Pon tú, Señor. Esa debe ser la oración de los hijos de Dios. ¿Sí? Esa debe ser la oración, hermano. Empieza a anhelar, empieza a rogar. Empieza, mi hermano, empieza desde hoy día a tomar tu cristianismo como debes tomarlo. Empieza a desear al Señor. Póngase de pie, mi hermano. Yo quiero que usted extienda sus manos acá. Y vamos a orar, mi hermano, por los deseos. Mire, aquí están los deseos de su corazón. ¿Sí? Aquí están sus deseos, los deseos de su corazón. Y el Señor te dice, mira, yo puedo tomar en serio tus deseos. Yo puedo tomar tus deseos importantes. Pero tú estás tomando en serio mis deseos, dice el Señor.
¿Mis deseos los estás tomando importantes o son como nada? El Señor te dice, yo tomo en serio tus deseos. Cierra sus ojitos. Pero tú toma en serio mis deseos, te dice el Señor. Porque ha pasado el tiempo y parece que tu deseo ha menguado. Porque ha pasado el tiempo y parece que tu fe ha caído. Porque ya no miras las cosas como realmente son. ¿Por qué tu deseo se ha apagado? ¿Por qué tu deseo ya no está? El Señor te dice en esta mañana, vuelve a desear, vuelve a anhelar, vuelve. Porque no hay fe sin deseo, porque no hay fe sin anhelo, porque no hay fe sin comunión, no hay fe sin que tú desees más de Él. Aquí están, Señor, las peticiones de tus hijos. Aquí están, Señor, la oración de cada uno, los deseos de su corazón, Señor. Yo los presento delante de ti, poderoso Dios. Yo sé que para ti nada es imposible. Yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé, Señor, que tú eres todopoderoso. Has mostrado tu gloria antes y la volverás a mostrar, Señor. Yo sé, Dios, que eres grande en misericordia. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, Señor. A pesar, Señor, de nuestra humanidad, tú eres misericordioso, clemente y compasivo, Dios. Aquí estamos, Señor. Pongo delante de ti, Señor, la petición de cada uno. Que ninguna lágrima, Señor, de tus hijos caiga en tierra, Dios, sino que tú, Señor, enjugues toda lágrima, Dios. Que tú, poderoso Dios, respondas desde tu trono santo, desde lo alto, Señor. Mira la necesidad de cada uno y responde, Dios, conforme a tu justicia, conforme a tus misericordias, conforme a tu amor, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre santo, gracias te damos, Señor. Y creemos firmemente, Dios, que tú escuchas y has escuchado el ruego de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Padre Santo, por estas peticiones. Yo te ruego, Señor, yo te pido, Dios, glorifícate tú, glorifica tu gloria, glorifica tu nombre en cada uno, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada uno, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Santo Rey. Obra tú, Señor, obra tú, poderoso Dios, con poder y autoridad. Obra, Santo, obra, poderoso Dios. Cambia mi corazón, dígale. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Dios. Cámbiame, bendito Padre. Que en mi corazón haya deseo, dígale. Que la comunión contigo, Señor, no se pierda, no se confunda con nadie, Señor. Que tú seas la prioridad en mi vida, dígale Dios. Que tú seas mi prioridad. Que tú seas, Señor. Levante sus manos a los cielos y dígale Dios. Que tú seas, Señor, mi anhelo, que tú seas mi deseo. Que tú seas el primero a quien yo busco, Señor, y el último con quien yo me quedo, bendito Dios. Que tú seas, Padre, mi entrada y mi salida. Que tú seas mi principio y mi fin, Señor. Que tú seas, bendito Dios, todo para mí. Que no seas alguien más en mi vida, que tú lo seas todo, Señor.
Que tu palabra sea, bendito Dios, un deleite en mi vida, en mi corazón. Si tal vez, Señor, todavía no te he conocido, pero yo te ruego, Dios, que te reveles a cada uno, desde los jóvenes, Señor, desde los niños, desde los ancianos. Padre, revélate, Señor, revela tu gloria, revélate, Santo Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amado mío, abrace a su familia, abrace al que está al lado suyo. Aunque no sea de su familia, somos hermanos en Cristo. Abrácelo. Y dígale, tenemos que perseverar. Tenemos que desear. Dígale, perdóname si en algún momento te he visto decaído y no te he levantado. Perdóname si de mí nunca ha salido una palabra de aliento. Dígale, perdóname, perdóname si no me he interesado por tus problemas. Dígale. Y dígale, perdóname porque no he orado por ti. Bendito Dios. Esperamos al mismo Señor. Tenemos muchas veces las mismas pruebas y aún así parecemos ajenos. Y aún así no nos interesamos. Es necesario orar los unos por los otros. Es necesario. Dígale, ahora yo oro por mi hermano. Ore por su hermano. Ore por su hermano. Acérquese y ore por su hermano. No se entretengan. Oren por sus hermanos. Y dígale, Señor, permíteme, Dios, ser de bendición para mi hermano. Si en algo es su necesidad, que yo pueda hacerlo, dígale. Todavía hay personas que están solas. Abrace, por favor, al que tiene a su lado. Alejandro. Padre bueno, Padre santo, glorioso Dios, glorioso Señor, en el nombre de Jesús.